Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y les saludo con todo el entusiasmo en esta mañana, hoy en este jueves 29 de junio del año 2023, y quiero enviarles desde aquí un abrazo y un saludo y toda mi solidaridad a todos los Pedros y a todos los Pablos en este día. Desde aquí le mando a mi querido Pablo Carrillo, mi querido hermano y amigo, le mando un abrazo y un beso con todo mi entusiasmo, y a todos los Pedros y a todos los Pablos. Desde aquí, nuestra más sincera felicitación en este día señalado. Recuerdo, por supuesto, a mi padre que está allá arriba en el cielo. Les saludo con mucho cariño. Estamos llegando hasta ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, en iHeartRadio, en Spotify, en TikTok, en Twitter y por supuesto en YouTube, y en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en radio y televisión en la República Mexicana. Estamos como siempre aquí listos, puestos y dispuestos, y aquí después de esta breve pausa, muy breve, les tenemos un resumen, las noticias más importantes en este mundo cambiante. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Por mayoría de votos, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral evitó emitir medidas cautelares para que los 6 aspirantes a la candidatura presidencial de Morena y sus partidos aliados suspendan sus actos públicos. En sesión extraordinaria, los consejeros Jorge Montaño y Rita Bell desecharon la propuesta hecha por la Unidad Técnica de lo Contencioso, que pretendía suspender estos eventos por ser actos de carácter proselitista. Claudia Zavala, presidente de la comisión, resaltó que los 6 involucrados realizaron eventos públicos con asistencia de personas que van con la idea de apoyar a un candidato a presidente. La denuncia fue presentada por Jorge Álvarez Maínez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, quien anunció que impugnará la resolución. Mientras el presidente López dice que algunos de los aspirantes de la oposición a la candidatura presidencial son paleros que están en el proceso para lograr un lugar plurinominal en el Congreso. Aseguró que tiene información de cómo se reunieron y se pusieron de acuerdo sus adversarios para tomar la decisión de quién sería el candidato del Frente Amplio por México. Dice que revelará el nombre después de la celebración del sábado 1 de julio en el Zócalo, y lo dice así. No, se las voy a dar, pues claro que se las voy a dar, pero esperen que pase la celebración, ¿no? Nuestra no, sí, no, Señor presidente. pero ya les puedo decir, O sea, ya les puedo decir porque ya tengo la información de cómo se reunieron, se pusieron de acuerdo, ¿no? ¿El lunes o martes? Bueno, hace 3 días dijo que en 3 días, ahora es el lunes o martes. Es lo mismo de este pobre loco. López Obrador dijo que si alguno de los aspirantes presidenciales de Morena se encapricha, no pasaría nada porque el pueblo tiene y quiere la transformación. Si se diera el caso de que alguien se encaprichara pensando, ¿no?, de que lo más importante es lo personal y no el interés general, no pasaría nada. Porque la gente quiere que continúe la transformación. Y yo voy a apoyar al que gane la encuesta para sustituirme como dirigente del Movimiento de Transformación. Qué chistoso, ¿no? Bueno, como mencionamos,
luego de la disolución del Consejo Electoral Ciudadano, el que fue marcado por el Frente Cívico Nacional, Lili Téllez, senadora del PAN, informó que no participará en el proceso interno para definir al candidato presidencial de la oposición rumbo al 24. Argumentó que no hay árbitro, lineamientos técnicos ni procedimientos delimitados, lo dijo así. La oposición no solo debe ser freno del régimen autoritario, sino alternativa y ejemplo. Por congruencia y sentido ético, no me inscribiré en la contienda convocada. Y para afuera, o sea, Lili es la primera. Miren, lo que tenemos que ver es quién sigue, si es que sigue alguien, o si sigue alguien a Lili dentro de los propios aspirantes. He hablado con algunos de ellos. Por ejemplo, Juan Carlos Romero Hicks dice, yo sigo. Ángel Gurría dice, está dura la cuesta, está empinada, pero por supuesto que estoy más que dispuesto y sigo. En medio de la incertidumbre que provocó la disolución del Consejo Electoral Ciudadano y la salida de Lili Téllez del proceso en el Frente Amplio por México, Marco Cortés, el presidente del PAN, dice que están haciendo las cosas bien. Anuncia que el PAN, el PRI y el PRD presentarán hoy el comité técnico que organizará la consulta directa del 3 de septiembre y con el que se elegirá al candidato presidencial del frente. El comité técnico estará integrado por 7 expertos en materia electoral y por 6 representantes de partido, 2 por cada uno de los partidos. Marco Cortés también adelantó que se anunciará la integración de un observatorio ciudadano que será 100% apartidista. Luego de confirmar que será sometido a una cirugía por una hernia en las cervicales, Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano, asegura que por este padecimiento hay quienes lo quieren dejar fuera de la carrera por el gobierno de Jalisco, y lo dice así. Estoy muy optimista, entero y con muchas ganas de recuperarme muy pronto. Lo digo sobre todo para quienes me quieren de una vez descartar de la contienda electoral del 2024, pues les digo no va a ser tan fácil. Bueno, pues hasta en la cama del hospital, ahí está el hombre y está más que puesto para seguir adelante. Diputados y senadores de Morena y sus aliados frenaron una vez más en los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la posibilidad de que este órgano convoque a un periodo extraordinario de sesiones para desahogar nombramientos del Instituto de Transparencia. Jorge Triana, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, dice que en tribuna que Morena no quiere que el pueblo sepa del fraude multimillonario en Segalmex, y yo no creo que es el único fraude, yo creo que hay muchos más. Por ejemplo, todo lo que fue el INSABI es, para mí, el fraude más grande en la historia de México. El presidente López Obrador envió el 15 de junio a la Comisión Permanente del Congreso la propuesta de nombramiento de 71 magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para que sean ratificados por un periodo inicial de 10 años. Se trata de casi el 40% de las 181 plazas del magistrado regional, de las cuales más de 50 estaban vacantes al cierre del 22. El Tribunal Federal es el órgano autónomo que resuelve en primera instancia las disputas entre particulares y el gobierno. Y con esto este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues en décadas pasadas el PRI y el PAN también se repartían estos puestos, pero en esta designación numerosa que se ha hecho luego de más de 4 años en los que el Ejecutivo no atendió 28 oficios de este tribunal para informar de vacantes que han sido cubiertas por secretarios y otra de las instituciones que en México no han sido atendidas en esta administración. Luego de ser amenazada por el crimen organizado, Montserrat Caballero, alcalde morenista de Tijuana, mostró la casa modesta dentro del cuartel militar del Batallón 28 de Infantería, en donde vivirá de manera temporal con su hijo por cuestiones de seguridad. En conferencia de prensa, la presidenta municipal le comentó a su hijo que tenían que ir a vivir a una casa modesta como
los jugadores de fútbol, que son estrellas hoy y algún día fueron pobres, así lo dice. A mi hijo le inventé la historia de que teníamos que irnos a una casa más modesta y que él va a poder ser como un Messi, como un Ronaldo. Está emocionadísimo porque dice que como esos jugadores fueron muy pobres, él va a poder entonces hacer lo mismo, sale a jugar con los niños de ahí mismo. Qué bonita historia, la verdad. Jesús González Ríos, líder del Partido Verde en Copala, fue secuestrado en la Costa Chica de Guerrero. Familiares que llevaron a cabo un bloqueo en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en Oaxaca narraron que un grupo de hombres armados lo plagió en un punto conocido como La Loma, allá en el centro de Copala. Luis Rodríguez Bucio, secretario de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que son 16 los policías de Chiapas que fueron secuestrados en Ocosocuautla. Se negó a dar detalles del caso con el argumento de que la investigación está en curso y en manos de la Fiscalía. Los policías plagiados el martes aparecieron en un video, la cosa más lamentable que he visto yo. Es increíble cómo estamos. En este video están los policías hincados, pidiendo clemencia, pidiendo perdón y pidiéndole a las autoridades que atiendan a las demandas de quienes los secuestraron. Habla un policía al gobernador y le dice: solicitamos al señor gobernador de su valiosa intervención para que podamos nosotros estar con nuestras familias. Por tal motivo, las exigencias son de que las renuncias de Francisco Orantes Abadía, de Roberto Yair Hernández, así como el licenciado Marco Antonio Burguete Ramos, de la Secretaría de Seguridad Pública, su pronta destitución. O sea, lo que están los policías pidiéndole al gobernador es que haga que renuncien funcionarios de seguridad de su gobierno por una solicitud de un cártel del narcotráfico. Así de fácil. Pero el país está en calma. 8 personas muertas es el saldo preliminar de un enfrentamiento registrado en el municipio de Huachochi, esto es en la zona de la Sierra Tarahumara. Fuentes extraoficiales indicaron que entre los muertos está Melquíades Díaz, el Chapo Calín, presunto líder del cártel de Sinaloa en Huachochi. De acuerdo con reportes policíacos, todos los muertos son hombres y 3 fueron hallados calcinados. Además, otro varón resultó herido. 3 presuntos delincuentes que operaban en Huitzilac, en el estado de Morelos, ahí colindante con la Ciudad de México, para secuestrar a paseantes o robar sus vehículos, fueron detenidos por la Fiscalía del estado de Morelos. Luego del robo de la joyería Berger, ubicada allá en la Plaza Antara, en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la detención de un hombre se realizó en 2 cateos, según informa Omar García Harfuch, que está desesperado por dar un resultado. Titular de la Secretaría de Seguridad mencionó que ya fueron identificados otros 3 posibles participantes. Se esperan órdenes de aprehensión en contra de estos que llegaron y a mazazos y a marrazos rompieron los ventanales blindados, se llevaron relojes Rolex a la luz de la mirada de toda la gente que estaba ahí en Plaza Antara. Así está la Ciudad de México, pacífica, no pasa nada. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, les quiero dar una realidad. Hoy en día el precio promedio de gasolina regular en la Ciudad de México es 60% más cara que en el estado de Texas, en los Estados Unidos. En términos generales, la diferencia es el resultado de 3 factores. En primer lugar, y es el más grande, es la reducción del 32% en el precio en dólares del petróleo en el otro lado del río Bravo, lo que trae por consecuencia una baja en la gasolina. Si baja el petróleo, baja la gasolina. Si sube el petróleo, igual sube. El segundo factor es el superpeso. La cotización de la moneda verde cayó 14% en este último año. Y esta sobrevaloración del peso con respecto del dólar ha traído como resultado esto que estamos viendo. Y también de estos 2 factores, la Secretaría de Hacienda recortó los apoyos fiscales que concedía a los precios de las gasolinas porque ya no los puede sostener. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber huecos fiscales?
Bueno, estos huecos fiscales ya están, y como ya están, el resultado es que ahora en México la gasolina está 60% más cara que en el estado de Texas, por decir un ejemplo. El dólar cotizó este miércoles con una baja de 6 centavos a 17,49 a la venta en las ventanillas de Citibanamex, su menor valor desde los 17,45 del 29 de abril del 2016, en medio de inversionistas atentos a los posicionamientos de autoridades de los bancos centrales como la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco Central de Europa, que, como ustedes saben, la semana pasada aumentó 25 puntos base la tasa de interés referencial. Así el dólar al menudeo cerró por debajo del piso de los 17.50 del 2 de mayo del 2016. El mercado internacional, las divisas, en el caso del dólar, el dólar registró una marginal variación al alza de 0.9 de centavo a 17 pesos con 0,9 centavos. La compañía de inversiones Franklin Templeton destacó que el peso mexicano es la mejor moneda en los últimos 12 meses. La ola de calor de las últimas semanas evidenció la debilidad de las redes de transmisión del país, cuyas inversiones en 4 años son mínimas en comparación con lo que la Comisión Federal de Electricidad anunciara para proyectos de gas natural licuado y compra de centrales eléctricas. En los primeros 4 años de este sexenio, la Comisión Federal de Electricidad destinó $388 millones a proyectos de transmisión y transformación que ya fueron concluidos, según informes anuales. Sin embargo, en gasoductos, plantas de licuefacción y planes de generación eléctrica destinará $12,000 millones, según declaraciones de Miguel Reyes, director de la Comisión Federal de Electricidad, Energía y de la Comisión Federal de Electricidad Internacional. Solo el lunes, la CFE informó de un nuevo proyecto para construir un gasoducto y optimizar puntos de entrega de gas con Essentia Energy por $300 millones. Veremos hasta dónde puede esta compañía paraestatal aguantar todo este ritmo de inversiones con todo este ritmo de egresos que está teniendo, aparte de que las operaciones no están regresándole a la Comisión Federal de Electricidad utilidades. La emergencia que registran los productores ante la caída de precios de granos como el maíz, el trigo y el sorgo en los mercados internacionales debe de resolverse con la intermediación del gobierno y no de los industriales. Esto lo dice Esteban Jaramillo, director general de la Cámara Nacional del Maíz Industrializado. La crisis, dice, derivó de la eliminación de programas de cobertura, de financiamiento, de adquisición por parte del gobierno, algo que no puede subsanarse fomentando a los industriales que compren a mayor precio del referente internacional y que paguen aranceles. Como ustedes saben, al maíz amarillo se le ha puesto un arancel del 50%. Las presas de uso agrícola en el país no están ni a la mitad de su capacidad, pese a que los primeros 5 meses del año su nivel de almacenamiento aumentó 28.2% anual a 15.312.000 metros cúbicos. Esto es solo el 42.7% de su capacidad total, según un reporte del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas con datos de la Conagua. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó a la Bolsa Mexicana de Valores mantener suspendida la cotización de TV Azteca en el mercado bursátil, por lo que la televisora seguirá ocultando su información en México. La medida se mantendrá por más de 20 días hábiles y hasta que se superen las causas que le dieron origen, es decir, cuando la televisora, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, pueda liquidar todas las deudas que tiene. Las autoridades mexicanas deben de realizar correctamente el proceso para recuperar la categoría 1 de seguridad aérea y evitar cometer errores del pasado. Esto lo considera Peter Cerdá, que es vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Subraya que tiene que asumir el compromiso de poner los recursos y cumplir con las normativas internacionales para evitar que esta degradación a categoría 2 continúe. El gobierno de Campeche alista el desarrollo de 2 parques solares que permitirán el suministro de energía pública
e incluso ayudarán con una parte de la electrificación del Tren Maya. Ambos proyectos tendrán en conjunto una capacidad instalada de 265 megawatts, una, y de 150 megawatts la otra, de 115, que expuso Carlos Adrián, director general de la Agencia de Energía de Campeche. Explica que los parques son el resultado de un trabajo conjunto de los gobiernos federal y estatal, así como de inversionistas privados. Actualmente se encuentran realizando estudios ante la CENACE y terminando una fase, que ha sido eterna, regulatoria. La llegada de un nuevo titular de la Agencia Nacional de Aduanas en México restará competitividad al comercio exterior, porque una vez más se pone al frente a una persona que no tiene experiencia. Esto lo dicen expertos. Esto además de que pone en evidencia un fracaso del gobierno federal, ya que se trata de la quinta persona en este cargo en lo que va de esta administración. Y todos han llegado, ya saben a qué. La semana pasada, la presidencia anunció que el ex subsecretario de la Defensa Nacional, André Georges Foulon, será el nuevo titular de la Dirección General de Aduanas, en sustitución de Rafael Marín. Este hombre, el general Foulon, también fue director del Colegio Militar, tiene un doctorado en Seguridad y Desarrollo Nacional y una maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales, pero no ha estado ligado con el comercio exterior, ni tampoco a los flujos de mercancías que se dan en México y para el mundo, que es un país netamente exportador y por ende es importantísima la función de las aduanas. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria labora con el mínimo de personal por el impacto del plan de austeridad republicana, lo que está afectando su operación, según dado en un informe. La CONAMER es la entidad encargada de analizar las regulaciones, normas y trámites de las dependencias gubernamentales. Es una ventana a través de la cual los agentes involucrados pueden emitir opiniones sobre disposiciones oficiales que eventualmente pueden afectarles. Y otra vez con la austeridad republicana, esto se viene abajo, se está desbaratando esta institución. Chile asumió la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico para entregarla en un mes a Perú, país al que le corresponde desempeñar el cargo en el 2023, luego que el presidente López se negara a transferir la responsabilidad por la destitución de Pedro Castillo como presidente. Perú asumirá la presidencia el 1 de agosto. Chile explicó que aceptó la mediación para contribuir a la integración. La Alianza del Pacífico está integrada por Chile, Colombia, México y Perú. Suman 37% del Producto Interno Bruto de América Latina y el Caribe. En sus manos está el 52% del comercio regional. Concentran el 45% de la inversión extranjera directa, de acuerdo con datos oficiales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no se pronunciará sobre el uso de recursos del erario para instalar nacimientos en espacios públicos, pues los quejosos se desistieron, es el colmo. Felipe Espinosa, de 86 años de edad, recibió su título de ingeniero en procesos y gestión industrial de manos de María Lilia Cedillo, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Espinosa comenzó sus estudios en el 2016 y compartió el campus con su nieta, quien cursa la licenciatura de Contaduría Pública. Acompañado de sus hijos, el ahora ingeniero dijo que está interesado en seguir con su formación académica mediante cursos ofertados por la Universidad para Adultos. Catalina María del Sagrado Corazón Fernández, mejor conocida como mi querida Talina Fernández, periodista, conductora, optimista, hermosa, falleció el día de ayer a los 78 años de edad, luego de haber sido hospitalizada de emergencia. Los detalles sobre la muerte de esta mujer indescriptiblemente bella por dentro y por fuera, la que se le llamaba la dama del buen decir, no fueron revelados los detalles. Sin embargo, su hijo, Jorge Levy, dijo que el estado de salud de su madre era ya muy delicado. Otras fuentes mencionaron que fue ingresada directamente a terapia intensiva por un caso agudo de leucemia.
la última vez que tuve el privilegio de ver en nuestra casa en México a Talina, mi esposa, mi hija Dore y yo estuvimos con ella, mostró siempre, sabíamos que estaba enferma, mostró siempre, toda su vida, una actitud de alegría contagiosa, una de optimismo exultante, una de bondad, Talina no tenía enemigos, nunca los tuvo. Tenía amigos por todas partes. Y era un desparpajo de humor, de anécdotas, de vivencias, de experiencias, a veces alegres, a veces tristes, pero siempre aleccionadoras y esperanzadoras. Talina fue un gran ser humano, una gran persona, gran compañera de trabajo, pero también de vida. Y desde aquí, ayer estaba yo pensando, fíjense, se fue Rocha, se fue Nino, el Canún, y dije, bueno, pues ya no. Se fue Talina. Y les quiero decir una cosa, que del equipo original que empezamos a trabajar en la televisión, Talina era nuestra líder, por merecimientos propios y por el profundo amor que generaba para nosotros el sentimiento de su liderazgo. Muere una grande, mi queridísima Talina Fernández. Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, demandó a la escritora Jean Carroll por difamación. Alegó que lo acusó falsamente de violación, por lo que el ex ejecutivo tendrá que pagarle $5 millones en daños. Por otra parte, Alina Java y Michael Mandao, abogados de Trump, presentaron documentos para exigir que Carroll le pague al expresidente daños compensatorios y punitivos no especificados y se retracte de sus declaraciones que resultaron perjudiciales. La postura de Trump se produjo después de que un jurado descubriera en mayo que abusó sexualmente y difamó, pero no violó a Carroll, ex columnista de la revista Elle. La Guardia Costera de los Estados Unidos informó que se encontraron presuntos restos humanos en el Titán, submarino que implosionó el 18 de junio con 5 personas a bordo que se dirigía a explorar el Titanic. Estos restos serán analizados, lo que podría aportar elementos cruciales para entender la causa de la tragedia, según declara Jason Neubauer, quien encabeza la investigación de los guardacostas. Antes trascendió que un buque de bandera canadiense llevó a tierra los restos del sumergible Titán. La semana pasada, las autoridades canadienses y estadounidenses anunciaron investigaciones sobre el incidente que suscitó dudas sobre la naturaleza no regulada de este tipo de expediciones. Vladimir Putin, presidente ruso, salió debilitado de la rebelión Wagner, considera Olaf Scholz, el canciller alemán. Dice que tendrá consecuencias de largo plazo. Gustavo Petro, presidente de Colombia, acusó a Rusia de violar los protocolos de guerra tras un ataque en contra de civiles en un restaurante al este de Ucrania que dejó una decena de muertos y 3 colombianos entre heridos, incluido el escritor Héctor Abad Faciolince. Por otra parte, el gobierno de Francia llamó a la calma después que la muerte de un joven de 17 años por un disparo de la policía provocara disturbios en un suburbio de París, así como la condena de políticos y de celebridades. Los periodistas que son amenazados o perseguidos a causa de su profesión encuentran refugio principalmente en Europa, Estados Unidos y Canadá, según da a conocer un mapa publicado por Reporteros Sin Fronteras. El príncipe Guillermo sorprendió a sus seguidores al ir a una fiesta en un club nocturno sin la compañía de su esposa, Catalina Middleton, pues en los últimos meses habían salido a pubs y a bares juntos, lo que provocó rumores de problemas en su relación.
De acuerdo con el Daily Mail, el próximo heredero al trono llegó con 2 amigos al club nocturno Coco. Uno de ellos es Guy Pelly, padrino del príncipe Luis. La cantante Madonna, ahora de 64 años de edad, fue hospitalizada en terapia intensiva este fin de semana a causa de una infección bacteriana. Aunque su estado de salud mejoró, su equipo informó que reprogramará The Celebration Tour, que con ustedes su intervención, porque es fundamental que opinemos sobre este tema. ¿Confía usted en el Instituto Nacional Electoral? Hasta ahora, el 58% confía en el INE, el 42% no confía en el Instituto Nacional Electoral. Yo les agradezco que pasen. Formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en @centralfm, en @pedroferriz. Ahí siempre estamos puestos, listos para escuchar su voz. Gracias por pasar a nuestras formas de consulta. Pedro Ferriz de Con y su editorial en Central FM Equilibrio. Bueno, quiero decirles que este Frente Amplio por México que se acaba de formar ya tuvo su primera salida, su primera deflexión, que fue la de Lili Téllez, una muy destacada dentro del grupo de los 14 que se presentó durante la puesta en marcha de este Frente Amplio por México ante el país. Ahí estaba Lili Téllez. Y Lili pues argumentó que esta forma de organización no le parecía la correcta y que había serias fallas que le implicaban a ella el declinar a la carrera por la presidencia. Por ahí yo pienso que hubo algunas inconsistencias que tarde que temprano van a tener que ser corregidas, porque el Frente Cívico Nacional, al frente de muchas organizaciones de la sociedad civil, de la noche a la mañana cedieron ante los partidos políticos de la Alianza Va por México y disolvieron en menos de una semana una especie de INE que habían convocado a hacer con el liderazgo de Leonardo Valdés, que fue en su momento también presidente del Instituto Nacional Electoral. Y con la disolución de ese pequeño INE y la integración a una nueva comisión integrada por 7 elementos de la sociedad civil y 6 elementos de los partidos políticos, 2 por cada uno, PAN, PRI, PRD, se buscaría la integración de una especie de panel rector que pudiera hacer observar las normas y las pautas de la organización de unas elecciones primarias. Lili se salió. La primera pregunta que tenemos es, si Lili se salió, ¿quién sigue? ¿Quién va a seguir en decir, yo así no puedo? He sondeado en algunos de los principales. Ángel Urría me dice, yo sigo adelante. Juan Carlos Romero Hicks, yo me entero que seguirá adelante. Beatriz Paredes, sé que seguirá adelante. De los demás no tengo una definición, tengo que ser sensato, no la tengo. Puedo pensar que Enrique de la Madrid sigue adelante y que Claudio X González siguen adelante. Silvano Aureoles, pues le da reflectores y por supuesto que sigue adelante. Pero podría haber en Xóchitl Gálvez, pues la veo entusiasmada, porque ahora se ha convertido en una especie de fenómeno mediático después de que fue a tocar en la puerta del presidente a Palacio Nacional y el presidente le sacó al parche de hablar con ella y no la recibió en la mañanera. Así, creo que por el lado de este Frente Amplio por México, empieza el Frente Amplio por México con algunas inconsistencias que pudieran reflejar fugas
por donde se le pudiera estar saliendo la fuerza a este frente. Por supuesto que tiene que haber de parte de los ciudadanos. Mejor te lo cambio por un té, hermano. ¿Sí? Tiene que haber de parte de los ciudadanos. Tiene que haber entusiasmo. No podemos menguar en el entusiasmo. No podemos. Tenemos que seguir adelante. Ahora, creo que la salida de Lili le va a poner presión al liderazgo en dos partidos políticos, en el PRI y en el PAN. ¿Por qué? Yo veo que hay incomodidad dentro del Va por México entre los ciudadanos por la presencia del PRI. Alejandro Moreno es un ejemplo de lo que no queremos. Y Marco Cortés no ha mostrado el liderazgo que requiere el que hoy por hoy es el partido político más fuerte de la oposición a Morena. Y pudiera también, para Marco Cortés, representar una presión, ya que Marco necesita mostrar una mayor fortaleza y un mayor liderazgo al frente del Partido Acción Nacional. Eso también va a reconfigurar a los aspirantes a la presidencia. Eran 14, ahora quedan 13. Mañana no lo sabemos, pero las condiciones se van a fijar el día 4 de julio, el 4. Y de ahí se lanza una carrera para acabar teniendo candidato en septiembre. Creo que esta salida de Lili puede mostrar, aparte de una cierta inconsistencia en el Frente Amplio por México, la posibilidad de que entren nuevos actores, nuevos protagonistas de lo que pudiera ser una candidatura sólida. Recordemos que sí estamos buscando un buen candidato, pero estamos buscando a un mejor presidente de la República. Y por ese lado, me parece que en este Frente Amplio por México tendrá que haber ajustes que satisfagan a la sociedad, porque la sociedad hoy no la estoy viendo tan convencida de antes, cuando había batallas por resolver. Defender al INE, que hoy pienso que acaba sucumbiendo en la operación Caballo de Troya infiltrado por Morena. Defendiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial. Y hoy, ¿qué es lo que vamos a defender? Si mañana somos convocados para salir a marchar, tiene que haber dos precondiciones. Una, luchar por la democracia. Y dos, el que haya mucho mayor presencia que en las dos marchas anteriores, 13 de noviembre y 26 de febrero. Tiene que haber mucha mayor presencia de la gente, porque no podemos debilitarnos. Como sociedad debemos de estar fuertes, optimistas, convencidos de que Morena está derrotada. Ahora, eso es por el lado de nosotros, por el lado del presidente López. Yo estoy seguro que el presidente López está desesperado por meterse con la oposición diciendo, ya sé quién va a ser el candidato, ya sé que lo va a escoger Claudio X González, ya sé que detrás de Claudio X González está Carlos Salinas, ya sé que detrás de Carlos Salinas está la Santísima Trinidad. El hecho es que el presidente dice, yo después del festejo de mi triunfo el próximo 1 de julio, voy a decirles quién va a ser el candidato a la oposición. ¿Por qué quiere hablar de la oposición? Para desviar la atención, otra vez para desviarla. ¿Y saben por qué? Porque Morena no levanta.
los candidatos de Morena no apachurran un jitomate de un centón. No pueden. Fíjense, tienen recursos los que quieran. Están presentándose en toda la República Mexicana. Es un fracaso la campaña de Claudia Sheinbaum. Es un fracaso la presencia de Marcelo Ebrard. Es un fracaso la presencia del señor Adán Augusto López donde quiera que se encuentre. Es una incógnita como se presenta Ricardo Monreal. ¿En dónde está Manuel Velasco, el aspirante de quién sabe qué, del Partido Verde? ¿En dónde está Gerardo Fernández Noroña? ¿En dónde están? Por Dios, ¿en dónde están? No quiero con esto reclamar que no sepamos en dónde están. Por el contrario, por mí que se pierdan. Es más, que no los volvamos a encontrar. Pero sí les puedo decir que las corcholatas no están prendiendo. Y si no están prendiendo, esto para mí me marca la gran oportunidad para que la sociedad mexicana se reacomode, se realineen los partidos políticos de la oposición de la Alianza Va por México y salgamos de esto fortalecidos, porque ya nos dimos cuenta que los aspirantes corcholatos no representan nada, no son nada. Ahora, queda un último punto, el INE, el Instituto Nacional Electoral. Yo, en lo personal, creo que el INE, como lo teníamos, ya no lo tenemos. Como lo ostentábamos, ya no está con nosotros. Para mí, la señora Guadalupe Tadei, presidente del Instituto Nacional Electoral, que ayer, en votación general, se negó a actuar en contra de los candidatos de Morena en sus actos anticipados de campaña, convocando al voto, entrando en ilegalidades junto con el presidente de la República, que sigue hablando del proceso, y que Guadalupe Tadei dice, no los tocamos, lo que se me hace es que el INE ya no es nuestro. Y si no es nuestro, vamos a tener como sociedad que redoblar esfuerzos para hacer de estas elecciones del 24 unas elecciones que contra viento y marea acabemos derrotando al enemigo de México. El enemigo de México es el peligro de México y el peligro de México es Morena, es la Cuarta Transformación y es el presidente de la República. Son un peligro para México. Por lo mismo, queridos amigos, en la oposición, no repitamos como mantra el que Morena va a ganar en el 24. Con esos candidatos no pueden ganar ni en una feria. Tenemos que entenderlo y aprovechar este momento para reencauzar a un país al que le urge ser reencauzado. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, estoy con Milén Cano, que es economista en jefe de Coparmex Nacional, y una serie de retos y de oportunidades que se tienen en nuestro país en este momento en términos económicos. Milén, te saludo esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Un gusto estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Oye, ¿qué es esto de hashtag Data Coparmex? Sí, pues mira, Data Coparmex es un conjunto de 10 indicadores, de los cuales justo 5, que son los que presentamos ayer, se construyen a partir de nuestra encuesta que realizamos a nuestros socios de Coparmex, de todo el país, la realizamos cada 4 meses y pues ahí medimos distintas variables que tienen que ver con la percepción empresarial y pues por ejemplo, el ánimo para invertir, si han sido o no víctimas de algún delito, las experiencias de corrupción, entre otros indicadores, pero básicamente es un poco medir el pulso del sector empresarial y también cómo está el ambiente para hacer negocios en cada uno de los estados. Bueno, me hablas de una enorme cantidad de información que tiene que ver con el entusiasmo o desánimo del inversionista. Ahora, en términos generales, yo veo que estamos ante grandes oportunidades y yo creo que la gente ya se dio cuenta de esto, no obstante las adversidades que ya sabemos cuáles son, pero hay grandes
nichos de oportunidad que en este momento se pueden aprovechar. Así es como lo está viendo la gente en Coparmex. Exactamente, justo los datos lo que nos muestran es un mayor ánimo para invertir. A nivel nacional, el indicador aumentó 1.4 puntos porcentuales en el último año, pero sobre todo vemos, por ejemplo, a nivel estatal, que es lo más importante de esta información que generamos, es que hay entidades, por ejemplo, Querétaro, Yucatán, que están con, Michoacán también y Nuevo León, que están con niveles por encima del 60% del ánimo para invertir. Esto quiere decir que los socios en esas entidades piensan que ahora es un buen momento para invertir en comparación del año anterior. Por supuesto que hay retos, ¿no?, que permanecen en algunas entidades. Por ejemplo, tenemos entidades como Morelos y Zacatecas con niveles de ánimo para invertir de alrededor del 20%, ¿no? Y ahí pues es porque hay retos importantes, por ejemplo, en materia de seguridad. Pero lo que vemos a nivel general es que hay un buen ánimo para invertir, sobre todo lo relacionado al tema del nearshoring, la relocalización de las cadenas de suministro, ¿no? Y esto empata con las cifras económicas que hemos visto a inicios de este año. Ahora, en todo esto hay algunas actitudes en medio de los tratados internacionales que el gobierno mexicano no nos ha dado muestras de que le entienden al asunto, pero también hay un fenómeno creciente. Ayer estaba yo dando algunos datos sobre corrupción y estamos en el lugar número 12 de 15 países en América Latina en términos de corrupción, de abajo para arriba, los más corruptos, y pues no estamos bien. En ello, ¿cómo percibes a el inversionista en función de este fenómeno? Sí, por supuesto. Bueno, decirte que a pesar de este ánimo para invertir, hay retos que encontramos a través de otros indicadores que generamos. Uno de ellos es México sin corrupción. Este indicador mide el porcentaje de socios Coparmex que han experimentado algún acto de corrupción en el último año, y el porcentaje aumentó. Actualmente es 43.3% de los socios a nivel nacional han experimentado algún acto de corrupción. Esto en los diferentes órdenes de gobierno, pero lo que vemos es que este valor está en su nivel más alto desde que inició registro para un periodo similar. Entonces, definitivamente, pues esto va acorde con las cifras que mencionabas, ¿no? Sí se están experimentando más actos de corrupción y bueno, además los vemos en los tres órdenes de gobierno, ¿no? Vemos que sobre todo prevalece en el orden municipal. Cuando le preguntamos a los socios en qué orden de gobierno lo experimentaron, el primer lugar es el municipal, seguido por el estatal, pero también está ahí el federal, ¿no? Entonces, vemos que es algo que sucede. De hecho, el 20%, perdón, de nuestros socios que experimentaron corrupción lo hizo en los tres órdenes de gobierno. Entonces, pues por supuesto que es un problema que prevalece. Es un problema, digamos, que está vivo y que, bueno, pese a los desafíos, de todas maneras, lo interesante de todo esto es que estamos creciendo. ¿Podría haber una distinción entre los indicadores sobre este entusiasmo del que hablamos para invertir, de diferencia entre el norte, el Bajío, el sur y el sureste de la República Mexicana? ¿Ves alguna variable ahí interesante? Pues fíjate que lo que es interesante es que no necesariamente, yo te decía, las entidades con mayor ánimo para invertir son Querétaro, que está en el Bajío, Yucatán, que está en el sur, Michoacán, que también está pues en el Bajío centro, Coahuila y Nuevo León, que están en el norte, ¿no? Entonces un poco vemos que las entidades con más ánimo para invertir están distribuidas en todos lados, pero por ejemplo, las que tienen menor ánimo para invertir también están un poco distribuidas, ¿no? Morelos, Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur y Tabasco son las de menor ánimo para invertir, aunque a lo mejor un poco más marcado hacia el sur. Yo lo que te diría es que más bien tiene que ver con distintos factores que prevalecen en esas entidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Morelos y Zacatecas, definitivamente la inseguridad es un obstáculo para la inversión, ¿no? Entonces, ahí no hay tanto ánimo para invertir, a diferencia, por ejemplo, de Querétaro y Yucatán. Ahora, en todo ello, los datos sobre actos delincuenciales a veces no los sabemos completos porque muchas personas que son u organizaciones que son víctimas de algún tipo de acto de la delincuencia no lo reportan. Yo imagino que la gente en Coparmex, entre la misma organización, sí hay un reporte más puntual de los empresarios que han sido víctimas de actos de violencia o de delincuencia o de robo, en fin, de extorsión, que es un asunto que es muy común. Yo imagino que ustedes tienen números más vivos, más presentes, más reales sobre este tipo de fenómenos, así lo entiendo.
Sí, así es. De hecho, eso es lo interesante de nuestra información, que nosotros podemos justamente tener datos de victimización, porque con los datos del secretariado lo que tenemos son datos sobre todo que tienen que ver con denuncias. Y aquí lo que podemos ver es el porcentaje de socios Coparmex que han sido víctimas de algún delito en el último año. La triste noticia es que 1 de cada 2 socios de Coparmex ha sido víctima de algún delito y de hecho este porcentaje va en aumento desde nuestra última medición. Cuando vemos los datos estatales hay diferencias clarísimas, por ejemplo, lo que te comentaba, Coahuila y Querétaro, que salían como entidades con ánimo para invertir, con bastante ánimo para invertir, justo son las entidades con menores porcentajes de socios víctimas de algún delito. Y por otro lado, tenemos a San Luis Potosí, Zacatecas y Morelos con los mayores porcentajes de víctimas de algún delito. Ahora, justamente de lo que comentabas de los tipos de delitos, acá los delitos más reportados son robo de mercancía en tránsito, robo de total o parcial de vehículo y la extorsión y cobro de piso. De hecho, esta es la primera vez que extorsión y cobro de piso empata con robo a vehículo en segundo lugar. Entonces vemos cómo este delito ha adquirido mucha relevancia y bueno, justamente en esta ocasión preguntamos sobre la denuncia por parte de nuestros socios, si es que o no presentaron o no una denuncia, y lo que vemos es que, bueno, para el caso de robo a vehículo, la tasa de denuncia es más alta del 80%, pues porque hay seguros de por medio. El robo de mercancía, el 62% denuncia, pero en el caso de extorsión solo el 21% denuncia. Y esto, la razón por la que no denuncian, nos dicen que es por desconfianza en las autoridades. Y luego de ahí, para los que sí denunciaron, nos damos cuenta, les preguntamos qué pasó con tu denuncia y nos contestan que nada, ¿no? Entonces, es un poco aquí el círculo vicioso que existe en nuestro sistema de justicia y por qué también, pues la denuncia no resulta una opción, sobre todo para estos tipos de delitos como extorsión. Por último, te preguntaría, Milen, en Coparmex hay nueva sangre. Digo, yo obviamente veo que hay nueva sangre, pero ahí estás tú, ¿verdad? Pero hay nueva sangre empresarial que esté echando a andar negocios, que esté activa, tratando de buscar nichos de oportunidad. Sí, por supuesto que sí. De hecho, tenemos nuestra comisión de empresarios jóvenes a nivel nacional y estas se replican en los distintos centros empresariales. Como sabes, la fortaleza de Coparmex es nuestra presencia que tenemos en los diferentes estados y en esos estados hay esta comisión de jóvenes empresariales lideradas por jóvenes que luego muchos de ellos acaban siendo los presidentes de los centros empresariales inclusive. Entonces, por supuesto que sí hay sangre joven. Estamos muy enfocados en el tema también de micro y pequeñas empresas. Vamos a tener una feria de emprendimiento en septiembre. Entonces, por supuesto que sí. Y bueno, y de esta parte nada más que mencionas sobre estas ganas de invertir o abrir un negocio, crecer, justamente preguntamos a nuestros socios si este año tienen expectativas de crecer su negocio, ya sea vía más colaboradores, vía más inversión. 2 de cada 3 socios de Coparmex nos reportan que sí tienen expectativas de crecer su negocio este año. Entonces, como mencionas, hay muy buenas expectativas, un buen panorama en ese sentido, a pesar de todos los retos que vemos que prevalecen en el país en materia de corrupción, Estado de Derecho y seguridad. A diferencia de esos, ahora les llamamos retos, ¿no? Y además yo creo que es mejor llamarles retos que problemas, porque después de todo estamos viendo el prolegómeno de un posible cambio en el país. Y yo creo que este es un año muy político, Milen. Y el año que viene pues tendremos elecciones. Yo pienso que esto está removiendo la tierra para que ésta sea fértil mañana. Es decir, hay un interés, dicen que el que pega primero pega 2 veces, ¿no? Yo creo que hay un interés de entrarle al toro ante estos retos, como tú los describes, para que el día de mañana los primeros en haber entrado sean los primeros en capitalizar aquello que pues se tradujo en una confianza por el país, que es lo que al país le hace falta que le entreguemos y que el país le hace falta entregar. Así es, por supuesto, y la verdad es que eso es lo que nos muestran los datos, eso es lo que nos reportan nuestros socios que están con este ánimo para invertir, y yo creo que esa es una muy buena noticia, que justo lo veamos como un reto y no como un problema que nos inhibe a la inversión, ¿no? Esa es la única forma de crecer y generar más empleo. Me encanta la frescura con la que hablas, Milen Cano, economista en jefe de Coparmex a nivel nacional. Háblale a todos ahí en las 65 delegaciones de Coparmex para invitarlos a que siga creciendo este ánimo por México. Le tenemos mucho que dar a nuestro país. Entre eso, muchas ofertas de empleo para mucha gente que quiere vivir de manera digna, de manera decente, con méritos, con esfuerzo, con trabajo.
y pues en ello la Coparmex está al frente. Dale un abrazo a mi querido Pepe Medina y a toda la organización. Muchas gracias por estar conmigo esta mañana, Milen. Claro que sí, de tu parte, y no, gracias a ti y a todo tu auditorio, Pedro. Estamos en contacto. Qué linda, muchas gracias. Gracias, Milen Cano, economista en jefe de Coparmex a nivel nacional. Hay entusiasmo en México. Esto es buenísimo. No obstante todo, tenemos entusiasmo por el país. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. No he visto otra cosa más que la lucha de muchos años de Vidulfo Rosales, abogado de los padres de Ayotzinapa, por tratar de llegar a la verdad y a la justicia en el caso de esta oprobiosa escena de la vida política y social de México, con los 43 de Ayotzinapa. Vidulfo, me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Pedro. Gusto saludarte. Oye, ¿qué opinas sobre esta prisión a 8 militares presuntamente involucrados en el caso de Ayotzinapa? ¿Es esto o es mucho más? Pues mira, yo creo que es un paso importante que da el gobierno federal, porque recordemos que estas órdenes de aprehensión habían sido canceladas, son 16 las que fueron canceladas, y bueno, hoy se reactivan gracias a la presión, a la exigencia de las madres y padres de familia, y también a que hay elementos de prueba. Pues el juez lo que hizo solamente el Ministerio Público lo que hizo solamente es cancelar estas órdenes. No había razón para esa cancelación, y hoy pues rectifican ellos y se reactivan las órdenes de aprehensión. Entonces me parece que es un paso importante, pero pues falta más, ¿no? Falta profundizar en la investigación al ejército, falta que aporten información relevante que ellos tienen, y que el CIE ya tenía ubicada esa información y que la estaba requiriendo, y ha habido una negativa total para aportarla. En todo ello, bueno, ya está Jesús Murillo Caram, está en la cárcel, tenemos a 8 militares en la cárcel. ¿En dónde está Tomás Herón de Lucio, que yo, pues, como lo veo, es uno de los principales implicados? Mira, pues él sigue prófugo de la justicia en Israel. Ha sido difícil para el gobierno poder decretar su extradición. A mí me parece que ha habido un trabajo débil, un trabajo insuficiente, deficiente de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano. No han hecho un trabajo diplomático a la altura, y lo único se han quedado pues en los esfuerzos del presidente, que es mandar algunas cartas, pero fuera de ahí no ha habido un trabajo diplomático fuerte. No ha habido nada más. Y sobre la prisión preventiva a Gualberto Ramírez Gutiérrez, que fuera jefe antisecuestros ahí en la CEIDO, ¿qué puedes decirnos de esto? Mira, para los padres y madres de familia, recordemos que él está se le está procesando por torturar a uno de los implicados. Entonces, pues pudiera parecer un hecho ajeno a nosotros. Sin embargo, no lo es, porque para los padres es relevante que esta persona pueda hablar, pueda decir a qué obedeció que se desplegó toda una investigación que se le denominó verdad histórica, con la cual se ocultó, se desvió el camino de una investigación objetiva, imparcial, exhaustiva. ¿Por qué se hizo eso? ¿Por qué se recurrió a la tortura? ¿Por qué se recurrió a la manipulación de la escena del crimen, a sembrar pruebas, sembrar evidencias? Lo más grave de este hecho, por ejemplo, es que el resto del estudiante Alexander Mora Venancio, de acuerdo a las investigaciones, les fue entregado a ellos por algún grupo delictivo para que lo presentaran y para que se sembrara ahí en el río San Juan. Entonces, eso es sumamente grave. Quisiéramos saber quién se los entregó, dónde se los entregaron, porque eso entonces nos llevaría a una pista de dónde se encuentran los jóvenes. En todo esto, ¿crees que las condiciones como están hoy sobre estas investigaciones están mejor que lo que fue en años anteriores, en el sexenio de Peña? Mira, creo que se han tenido algunos avances importantes. Tampoco nosotros podemos soslayar
en el gobierno de Peña hubo algo, lo que hubo fue esta verdad histórica que nos entretuvo durante mucho tiempo. Hoy se ha rectificado, se ha tratado de hacer una investigación objetiva. Sin embargo, en esta investigación existen muchas hipótesis, no hay nada consolidado. Hay algunos avances, sin embargo, dista mucho de tener para los padres la verdad y la justicia. No hay un esclarecimiento pleno a la fecha. Te vuelvo a repetir, hay varias hipótesis, algunas más avanzadas, otras menos, pero no llega al grado de constituir una verdad y un pleno esclarecimiento de los hechos. Mira, nosotros tenemos mucha fe en que la información que tiene el ejército pueda dar un vuelco distinto, pero sí se necesita mucha voluntad política de esta institución para poder aportarla a la investigación. Ahora, si presuntamente hubo elementos militares en esto, ¿tú has llegado a pensar en algún momento que pudiera haber habido en los estudiantes algún involucramiento que los hubiera ligado con alguna ilegalidad? ¿Es posible que esto pudiera haber sido? No creo, yo lo que pienso es que era tal cual la toma de los autobuses, pero lo que sí nosotros creemos es que esos autobuses estaban comprometidos con alguna cuestión ilícita, que los estudiantes vieron alguna cuestión y vieron implicadas autoridades militares, y esa autoridad militar se está protegiendo. Esas autoridades sí pudieron haber estado involucradas. Sobre esta idea de José Luis Abarca, ¿cómo ves el desempeño de este hombre en todo este conflicto, el que fuera presidente municipal allá en Iguala? No, pues él estuvo al tanto, él también estuvo dando instrucciones, formaba parte de este grupo delictivo Guerreros Unidos, él, su familia, tenía vínculos, digamos, con todas las autoridades desplegadas en Iguala. Bueno, Iguala es una ciudad, en Guerrero es como la tercera ciudad más importante. Entonces ahí hay destacamentados batallones del Ejército Mexicano, de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, pues ni se diga. Y por ser una ciudad, digamos, como la entrada de la zona norte de la Tierra Caliente, pues estratégicamente ahí también es un municipio fuerte que tiene nexos y tiene vínculos con otras autoridades municipales de menor importancia, como Taxco, como Teloloapan, como Cocula, como Tepecuacuilco, como Huitzuco, por ejemplo. Pues hay nexos por el tema político, ¿no? Como Iguala, digamos, es el municipio de la zona norte. Entonces se armó todo un entramado delictivo con nexos con estas autoridades municipales y con las autoridades federales que ahí están destacamentadas. Entonces Abarca tenía amistad y tenía vínculos con todos estos, con todo este entramado de autoridades que estaban al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos. Sí, bueno, sí, es parte de todo lo que hemos venido viendo, pero en un camino tan tortuoso, tan complejo, tan largo, Vidulfo, tan largo, que pues lo menos que podemos esperar es que a tantos años vista ya llegáramos pronto a una conclusión y a un conocimiento de qué fue de estos muchachos, porque bajo la consigna de vivos se fueron, vivos los queremos, pues tú sabes que cada vez más se pierde la esperanza de que algo, pues, en ese sentido pudiera suceder. Sí, efectivamente. Sin embargo, pues los padres y madres pues siempre van a mantener esa consigna, aún sabiendo que las consecuencias pueden ser otras. Creo que lo más importante para las madres y los padres hoy en día es darles la tranquilidad, darles el descanso de saber qué pasó y dónde están sus hijos en las condiciones que éstas sean, ¿verdad? Y ahí tiene que trabajar la autoridad al día de hoy. Y sí, lo que más queremos, Pedro, es que ya se logre un esclarecimiento. Ya los padres y las madres están muy cansados, muy enfermos, muy desgastados, con mucho sufrimiento a estas alturas, ¿verdad? Entonces lo que más se quiere pues es el esclarecimiento lo más pronto posible, pero para ello pues la autoridad tiene que trabajar, las instituciones tienen que colaborar, pero cuando tenemos un ejército reacio a aportar la información que le corresponde, pues ahí es donde da tristeza, y es donde da impotencia, y es donde
los padres de familia pues tienen enojo, ¿verdad?, con la autoridad. Claro, por supuesto, y los padres y la sociedad, ¿no? Es un tema de la sociedad completa, que pues ahí estamos y estamos con la sociedad mexicana, estamos con el oprobio propio de los deudos de las víctimas y por supuesto contigo, querido Vidulfo, que has llevado a cabo una batalla brutal, una batalla tremenda, incalzable, en este camino tan largo de los 43 de Ayotzinapa. Te mando, como siempre, un abrazo, mi reconocimiento y el reconocimiento de la sociedad, y te invitamos para que sigas adelante, querido amigo. Gracias, Pedro. Buen día, que estés bien. Felicidades también a ti y a tu programa. Muchas gracias, hermano, muchas gracias. Buenos días. A todos los Pedros una felicitación, y a todos los Pablos una felicitación muy grande en este día. Resumen de noticias en la hora central. Bueno, vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando esta mañana para decirles que, bueno, en primer lugar, estamos viendo cómo por mayoría de votos la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral evitó emitir medidas cautelares para los 6 aspirantes a la candidatura presidencial por Morena y para que suspendieran sus actos públicos. La verdad es que vemos a un Instituto Nacional Electoral desviado, parcializado y haciendo caso omiso a una constante, flagrante violación a las leyes electorales por las corcholatas. Ahora, las corcholatas no tienen mucho que dar. Yo creo que esta tendría que ser una preocupación de las propias corcholatas, pero por lo pronto no están levantando. ¿Dónde está Claudia? Pues quién sabe. ¿En dónde está Dan Augusto? Pues solamente lo sabe. ¿En dónde está Marcelo? Pues no entusiasma, ¿no?, con eso de que va a ser una secretaría de la Cuarta Transformación con Andy al frente, pues tampoco. ¿En dónde está Ricardo Monreal? Pues quién sabe. ¿En dónde está Manuel Velasco? Pues, ¿quién es Manuel Velasco? ¿En dónde está Gerardo el Changoleón Noroña? Pues quién sabe, no sabemos. Pero esto lo único que nos demuestra es que en Morena hay un personaje, uno, y ese personaje no es ninguno de los corcholatas. López Obrador dice que algunos de los aspirantes de la oposición a la candidatura presidencial son paleros que están en el proceso para lograr después un lugar plurinominal en el Congreso. En otras cosas, también decirles que el PAN, el PRI y el PRD presentarán hoy el comité técnico que organizará la consulta directa del 3 de septiembre con el que se elegirá al candidato presidencial del Frente Amplio por México. Tras la disolución del Consejo Electoral Ciudadano, les quiero decir que Lili Telles, senadora del PAN, informó que no participará en el proceso interno para definir al candidato presidencial de la oposición en el 2024. Luego de confirmar que será sometido a una cirugía por una hernia en las cervicales, Clemente Castañeda, ya nos hizo aquí declaraciones desde la cama del hospital. Senador del Movimiento Ciudadano, aseguró que por este padecimiento hay quienes lo quieren dejar fuera de la carrera por el gobierno de Jalisco. Diputados y senadores de Morena y sus aliados frenaron una vez más en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la posibilidad de convocar a periodo extraordinario de sesiones para desahogar los nombramientos pendientes de los consejeros del Instituto de Transparencia. López Obrador envió el 15 de junio a la Comisión Permanente del Congreso la propuesta de nombramiento de 71 magistrados de la Sala Regional del Tribunal Federal de la Justicia Administrativa para que sean ratificados por un periodo inicial de 10 años. Montserrat Caballero, alcalde morenista de Tijuana, mostró la modesta casa que hay dentro del cuartel militar del 28 Batallón de Infantería, donde vivirá de manera temporal con su hijo por cuestiones de seguridad. Jesús González Ríos, líder del Partido Verde en Copala, fue secuestrado en la Costa Chica de Guerrero. Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública, confirmó que son 16 y no 14 los policías en Chiapas que fueron secuestrados en Ocosocuautla. Y ahí, les presenté un video en el que estos policías
le están pidiendo al gobernador que cese algunos de los mandos policíacos en el estado para satisfacer a las demandas de sus secuestradores. Los policías plagiados el martes aparecieron en este video, en el que aseguran que están bien y ahí, como les digo, exponen las demandas para su liberación. 8 muertos es el saldo preliminar de un enfrentamiento registrado en el municipio de Huachochi, en plena Sierra Tarahumara. 3 presuntos delincuentes que operaban en Huitzilac, en Morelos, para secuestrar a paseantes o robar a sus vehículos fueron detenidos por la Fiscalía del Estado de Morelos. Luego del robo de la joyería Berger, ubicada en la Plaza Antara en Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, la detención de un hombre se realizó luego de 2 cateos, según informó la Secretaría de Seguridad, con Omar García Harfuch, que está desesperado por encontrar a la banda que perpetró este hurto a plena luz de la gente, ¿no? que ahí pudieron ver todo. El precio promedio de la gasolina regular en la Ciudad de México es 60% más cara que en Texas, en los Estados Unidos, esto medido en pesos. Estamos 60% arriba. Ya no hay subsidios para la gasolina, se retiraron. Es más, ya no se pudieron sostener. El precio del dólar está por los suelos con respecto del peso, y ha habido una serie de medidas que han impedido que haya un aumento en la producción de gasolinas en nuestro país. Acabamos de comprar una refinería y acabamos de terminar una refinería, y Deer Park no ha sido la solución y Dos Bocas no ha dado una solución. En la ola de calor de las últimas semanas evidenció la debilidad de las redes de transmisión del país, cuyas inversiones han sido mínimas en los últimos 4 años. La emergencia que registran los productores ante la caída de precios de los granos en el mercado internacional debe resolverse con la intermediación del gobierno y no de los industriales, dice la CANAMI, que es la asociación que lleva este tipo de controles sobre los precios de los commodities en México. Las presas para uso agrícola en el país no están ni a la mitad de su capacidad, pese a que en los primeros 5 meses del año su nivel de almacenamiento aumentó 28.2% anual. Esto solo es 42.7% de la capacidad total que tienen las presas en México, las que han sido hechas en México para fines agrícolas. La Comisión Nacional Bancaria de Valores autorizó a la Bolsa Mexicana de Valores mantener suspendida la cotización de TV Azteca en el mercado bursátil hasta que TV Azteca acabe de pagar a todos los acreedores que tienen. Las autoridades mexicanas deben de realizar correctamente el proceso para recuperar la categoría 1 en seguridad aérea y evitar cometer errores del pasado, consideró la IATA. El gobierno de Campeche alista el desarrollo de 2 parques solares que darán suministro de energía pública e incluso ayudarán con una parte de la electrificación del Tren Maya. Ya lo veremos. Por otra parte, Chile asumió la presidencia temporal de la Alianza del Pacífico para entregarla en un mes al Perú, país al que le correspondía desempeñar esa presidencia, pero que el presidente López no le quiso dar la presidencia pro tempore a Dina Boluarte porque la consideró una invasora de Pedro Castillo, que para el presidente de México es el que debe ser el presidente del Perú, no obstante que este está en la cárcel por haber intentado un golpe de Estado desde el poder. Felipe Espinosa Tecuapetla, de 86 años de edad, 86, recibió su título de ingeniero en procesos y gestión industrial de manos de María Lilia Cedillo, rectora de la UAP, esta universidad poblana. Catalina María del Sagrado Corazón Fernández, mejor conocida para nosotros como Talina Fernández, periodista y conductora, murió el día de ayer a los 78 años de edad. Querida Talina, sé que estás feliz en el cielo junto a Dios. Eres una mujer que dejó una enorme trascendencia en la vida. Tuviste todos los amigos posibles. Viviste una vida llena de optimismo que nos contagiaste a todos. Y desde aquí, la familia de Central FM, mi esposa Dore y yo, te mandamos
nuestro amor y nuestro cariño, nuestro recuerdo. Estás en nuestros corazones hasta que estemos juntos contigo. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, demandó a la escritora Jean Carroll por difamación. Ahora el pato tirándole a las escopetas. La Guardia Costera de los Estados Unidos informó que se encontraron presuntos restos humanos en el Titán, submarino que implosionó el 18 de junio con 5 personas a bordo que se dirigían a explorar el Titanic. Antes trascendió que un buque de bandera canadiense llevó a tierra los restos del sumergible Titán. Vladimir Putin, presidente de Rusia, salió debilitado en la rebelión Wagner, considera Olaf Scholz, el canciller de Alemania. Gustavo Petro, presidente de Colombia, acusa a Rusia de violar los protocolos de guerra tras un ataque en contra de civiles en un restaurante al este de Ucrania. El gobierno de Francia llamó a la calma después de la muerte de un joven de 17 años por un disparo de la policía que provocó disturbios en París. Los periodistas que son amenazados o perseguidos a causa de su profesión encuentran refugio principalmente en Europa, en Estados Unidos y en Canadá, según da a conocer la organización Reporteros Sin Fronteras. El príncipe Guillermo, o sea, sí, el heredero al trono, sorprendió a sus seguidores al ir a una fiesta, a un club nocturno en Londres, sin la compañía de su esposa Kate Middleton. Bueno, hay, ya saben ustedes, especulaciones palaciegas que hablan de un posible distanciamiento de la pareja. La cantante Madonna, de 64 años de edad, fue hospitalizada. Está en terapia intensiva este fin de semana a causa de una infección bacteriana. Su tour, el tour de Madonna, ha tenido que ser suspendido. Empezaba el mes de julio y hasta este momento el aviso es que se está al pendiente del estado de salud de esta diva de los escenarios. Vamos a hacer una breve pausa. Antes les quiero presentar una pregunta a nuestras formas de consulta que yo espero que ustedes tengan para esto el tiempo de contestarla. ¿Confía usted en el Instituto Nacional Electoral? El 56% confía, el 44% no. Yo agradezco que pasen formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en @centralfm en Twitter, en @PedroFerriz. Ahí, como siempre, ya saben, ustedes mandan. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Y voy contigo, querido Roberto José Pacheco, buenos días. Mi estimado Ferriz, te saludo con gusto este jueves. Bueno, pues mientras que el nuevo INE pues le da luz verde a sus corcholatas de Morena para que puedan realizar recorridos por todo el país sin medidas cautelares. Bueno, en la casa de enfrente, en la oposición, a unos días de que se diera a conocer el método para la elección del candidato presidencial del Frente Amplio por México, la senadora Lili Telles, desde temprana hora de ayer miércoles, anunciaba su retiro de esa contienda, dice ella, por congruencia y sentido ético. En un video a través de sus redes sociales, la senadora Telles expuso que el método pues no garantiza plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Así lo dijo, escuchemos. En este lapso, el Consejo Electoral Ciudadano se disolvió y se generaron diversas confusiones sobre los detalles del método. Inexplicablemente, no hubo respuesta. Mi posición ha sido muy clara. El método, así como se ha planteado, no garantiza que existan plenas condiciones de equidad entre los aspirantes. Bueno, Lili Telles acusó que el método de elección no cuenta con reglas claras sobre el origen y destino del dinero, por ello dice no se podrá saber qué intereses están detrás de cada aspirante. Tras este anuncio, también a través de redes sociales, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, y aspirante también de la oposición a una candidatura presidencial, él lamentó precisamente la declinación de la senadora Lili Telles, pero le deseó el mayor de los éxitos. En entrevista después con reporteros, Santiago Krill pues ratifica su decisión de continuar en la contienda interna de la oposición. En pocas palabras, no se baja del barco. Escuchemos. Como quieran, quiero yo.
bajo las reglas, bajo las circunstancias que decide el comité. Yo ahí estaré presente, me voy a inscribir y voy a hacer todo lo que esté en mí por encabezar este esfuerzo colectivo para sacar del gobierno a Morena y a su coalición. Bueno, Santiago Krill defendió el método y las reglas que se pondrán en práctica, ya que dijo fue por la vía del consenso entre los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Ya posteriormente un grupo de expertos van a ir resolviendo, dijo, los temas que están pendientes. Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado y también aspirante presidencial, afirma que no se bajará de la contienda interna de esta candidatura presidencial del Frente Amplio por México, que está integrado por el partido del PAN y el PRI, y obviamente el PRD. Aclaró que no cuenta con recursos, por lo que no tendrá espectaculares, ni promoción en vehículos, ni bardas, y solo se va a comunicar a través de redes sociales. Así pues, así están las cosas en el ámbito electoral, y parece ser que la sorpresa es Xóchitl, parece ser que Xóchitl Gálvez, senadora externa del PAN, parece que le está dando la pelea ahí en estos momentos a Santiago Krill por la carrera presidencial en la oposición. Pero mi reporte. Gracias por ese reporte de la carrera. Ahora, vamos a hacer una. Fíjense, el problema más grande de las corcholatas, lo único por lo que destacan sus campañas, es porque están violando la ley. Es por lo único. Claudia no entusiasma en lo más mínimo. Adán Augusto, pues quién sabe de él. Ebrard, digo, nació muerto, ¿no? Con esta iniciativa para hacer la Secretaría de la Cuarta Transformación. Ricardo Anaya, ¿quién es Ricardo Anaya? No sé, ¿quién es Ricardo Anaya? A nivel nacional. Manuel Velasco, ¿qué es eso? Y el señor Gerardo Fernández Noroña. Bueno, en fin, creo que la tenemos fácil. La voz interior. El estado de los estados. Bien, el calor está inclemente y Olga Lidia Rivero nos informa desde San Luis Potosí. Te saludo con mucho cariño allá en Radio Mensajera en el 100.5 en la radio Ciudad Valles. ¿Cómo estás, querida amiga? ¿Qué tal, Pedro? Mucho gusto en saludarte. Muy buenos días. Buenos días a todo tu auditorio. Pues sí, acá en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, intenso el calor, y te platico que precisamente el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, recientemente tuvo una gira de trabajo por esa parte de nuestra Huasteca Potosina, donde se percató de las extremas temperaturas que afectan a la región actualmente, registrándose valores superiores a los 46 grados. Además, constató la preocupante situación de la infraestructura educativa. Ante esta realidad, el gobernador Gallardo Cardona tomó la decisión de cambiar el sistema educativo tradicional al híbrido, con el objetivo de salvaguardar la salud y el bienestar de la población infantil que no cuenta con las condiciones necesarias en sus escuelas. No obstante, la situación planteada pone de manifiesto una problemática más amplia: la falta de inversión en la región. Es importante destacar que el programa La Escuela es Nuestra, diseñada para que los recursos lleguen directamente a los padres de familia, no ha cumplido con las expectativas. Los constructores seleccionados para llevar a cabo las obras pues parecen estar actuando de una manera irresponsable, partidista. Esto incluye a coordinadores de los programas, quienes pues deben de asegurar las obras que deben de ser de manera eficiente y satisfactoria. La situación descrita es un claro reflejo de los desafíos que enfrenta el país en términos de inversión educativa y de desarrollo de infraestructura. Es necesario que las autoridades tomen medidas urgentes para remediar esta problemática y garantizar que los recursos destinados a la educación sean utilizados de manera adecuada y efectiva. La situación en la Huasteca Potosina, Pedro, es solo pues una muestra de los retos que deben de ser abordados a nivel nacional. La inversión educativa debe de ser pues una prioridad para garantizar el acceso a una educación de calidad. Pues bueno, así están las cosas, Pedro, con esta información y con estas altas temperaturas, y es por ello que se toma esta decisión. Este es mi reporte. Muy buenos días.
Gracias. Ante condiciones extremas, medidas iguales. Hola Liga, como siempre, muchas gracias por estar aquí conmigo. Me da mucho gusto verte y te abrazo desde aquí. Igualmente a nosotros, y pues un saludo desde esta parte de nuestra Huasteca Potosina, y pues seguimos pidiendo para que nos llueva. La verdad es urgente en esta parte de nuestra región y en todo nuestro país. Ya lo creo que sí. Querida amiga, un abrazo. La información internacional con Adriana Braniff. Central FM, Equilibrio. Y estoy con mi querida Adriana Braniff, que nos tiene, como siempre, información internacional. Te saludo, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Antes que nada, feliz santo, San Pedro y San Pablo. Hoy te festejamos, te mando un gran abrazo, Pedro. Muchas gracias, querida amiga, muchas gracias. Te mando un abrazo a ti también, con mucho cariño. Gracias, Pedro. Oye, pues fíjate que otra vez estamos hablando de brutalidad policíaca, pero ahora no se trata de Estados Unidos, ahora es en Francia, porque ya ayer lo que veíamos era la segunda noche de disturbios por el asesinato de un jovencito de 17 años que murió pues a manos de la policía. Resulta que al inicio de esta semana, un policía le disparó a este joven de 17 años y lo mató. Primero se dijo que pues el chavo estaba tratando de atropellar al policía. Esto fue al hacerle un stop, un alto en una intersección, ¿no? Era un delito menor, ¿no?, de tránsito. Pero después, al verse las cámaras, que ya saben que las traen todos los policías, pues resulta que lo que se ve es que el auto ya estaba detenido y aún así le dispara y lo mata. Esto pues evidentemente ha causado una ola de protestas en las calles. A ver, otra vez vamos a recuperar a Adriana, por favor. Sí, no, yo lo sé. Es que Adriana está en constante movimiento porque regresa a Houston para establecer su base de operaciones aquí de nueva cuenta, y como siempre la esperamos aquí con gran entusiasmo, con muchísimo cariño siempre. Y bueno, Adriana está por entrar aquí con nosotros y te saludo otra vez, mi querida Adriana. Hoy estoy contigo. Ahí está. Adrianita, otra vez, algún chamuco se ha metido en estas últimas transmisiones. Ay, espero que no sean los mosquitos, que ya parece que en toda Florida hay alerta de malaria. Pedro, te decía yo que las calles de Francia se han vuelto un caos. Ayer, segunda noche de protestas por este asesinato de este niño, porque hay también en Francia un factor de discriminación y racismo, como lo vemos en los Estados Unidos, porque este joven era de ascendencia, tiene raíces africanas, árabes, era de Algeria, y parece ser que pues también por eso es el motivo de las protestas. Macron ya desplegó cientos de cuerpos del orden para detener los incendios. Estamos hablando de 9,000, pasó a 40,000 en todo Francia. Solamente en Francia tiene 5,000 elementos, ya muchos de los edificios públicos han sido vandalizados, Pedro. Sí, tremendo. Fíjate que Francia últimamente ha sido reducto de muchas protestas. Primero vino esta protesta de los manifestantes por el aumento de la edad en la jubilación, que le trajo a Macron una tremendamente mala experiencia. Ahora viene esta siguiente situación. Pareciera como que Macron estuviera saliendo de una y entrando en otra, y saliendo en una y entrando en otra, en lo que también está aumentando la proporción de extranjeros que se están naturalizando en Francia y que traen otras ideas, y por lo mismo pues parece que es muy difícil unificar al país en todas sus áreas. Sí. Macron se la ha visto complicada desde la época de la pandemia con las restricciones que impuso. También hubo muchísimas protestas. Bueno, esta es una de las noticias que quería platicar contigo. La otra es esta historia, Pedro, del submarino Ocean Gate que bajó a ver el Titanic y se perdió. Sí. Ya no regresaron. No. Y luego implotó. Pues fíjate que ya encontraron los restos de el que se llama el Titán. Estaban a 500 metros de la proa. Hay un video espeluznante, Pedro, porque es lo último que vieron estas 5 personas y está circulando por las redes. Te lo pongo para que lo veas. Es lo último. Esto pudo haber sido unos minutos antes del fatídico accidente.
Sí, qué bárbaro, qué tremendo. Y esto ha de haber sido tan rápido que yo creo que ni cuenta se dieron. O sea, cuando vino la implosión. Viene mucho la duda del tipo de material de fibra de carbón con el que estaba hecho este sumergible, que pues no cumplía, no hubo ninguna autoridad que regulara esta operatividad. Y yo no sé si más adelante vendrán algún tipo de consecuencias de carácter legal para esta Ocean Blue, esta organización que hacía este tipo de tours de altísima, altísima peligrosidad, como ya lo vimos. Sí, no, es una realidad lo que dices, Pedro. Esto ha desembocado este tema, porque este tipo de artefactos submarinos no se someten a los estándares internacionales de seguridad como sí se someten los aviones, por ejemplo. Cuando un avión se estrella, todas las agencias reguladoras de todo el mundo se juntan para analizar circuito por circuito, para ver qué pasó. Y esto no se hace con las naves marinas, Pedro. Entonces viene una nueva era. Habrá que hacerlo, porque esto ya se veía y muchas personas que hicieron antes este viaje mortal a ver al Titanic ya habían lanzado cuestionamientos porque decían que una implosión era evidente. Los expertos ya la veían venir, Pedro. Antes de ese Titán, otro que se llamaba Antípodes empezaba a bajar y ya los expertos decían que había equipo inadecuado, que compraban en Radio Shack, no sé si te acuerdas de esa tienda, creo que ya está descontinuada aquí en Estados Unidos. Ya está Ya, ¿verdad? Ya nos delatamos de la edad, Pedro. Bueno, compraban en Radio Shack todo, en el interior, bueno, con un artefactito de esos de jugar videojuegos, lo modificaban. Se necesita una certificación para esto. Mira, Pedro, la presión abajo, estaba yo viendo, es impresionante. Es de 1.5 toneladas por pulgada cuadrada, por pulgado cuadrado. O sea, en cada pulgada hay una presión de 1.5 toneladas, imagínate. Entonces, si el material no es casi como para ir al espacio, pues esto puede pasar. Ahora, ¿por qué no había pasado en otras ocasiones? Porque explicaban los expertos que abajo del mar, allá donde no conocemos lo que sucede, que es como otro mundo, otro universo, como el de las estrellas, las condiciones son extremas. Hay frío, hay corrientes y pudo haber empezado, escuchaba yo a un experto, con una pequeñita fuga, que en un barco pues empiezas a sacar el agua y te das cuenta, pero esa pequeñita fuga de agua que pudo haber tenido en ese momento, ese leak como le llaman, en 1 minuto, ¡pum!, todo se va, en 2 nanosegundos. Decías que era instantáneo, eso dicen que en 2 nanosegundos, por ese agujerito entra toda esta presión impresionante e implota. Otra cosa que decían, el Titán no estaba climatizado, Pedro. Entonces, decían, imagínate que por cualquier razón llega al fondo. Si hubieran estado esperando ser rescatados, antes hubieran muerto de hipotermia, porque abajo la temperatura es impresionante. Así es, y luego si lo encuentran, jalarlo también a la superficie. Sí, jalar a la superficie hubiera sido otro problema, porque fíjense que hay una descompensación. Por cada 10 metros de profundidad de agua hay una atmósfera. O sea que en 3.000 metros, pues estamos hablando de 300 atmósferas. 300 atmósferas. Imaginen ustedes la presión que nosotros recibimos con una atmósfera, ahora la presión que se recibe con 300 atmósferas. Esta es la máxima prueba y ahí es en donde creo que la situación no le funcionó a este reiterado viaje que han tenido a aguas procelosas para una gira que pues resultó fatal, la última. Y bueno, ¿qué más, mi querida Adriana? Pues sí, nada más para cerrar, pues esto tiene que regularse, Pedro, definitivamente, y me despido nada más diciéndote que Madonna, ya sabemos que tenía en 2 semanas su gira, una gira por todo el mundo, pues cayó enferma, la encontró enferma, la intubaron en el hospital, parece ser que ya está bien, pero definitivamente pues esto ha sido noticia mundial. Empezaba en julio su gira esta, la Material Girl, iba a finalizar en enero en México, eran 6 meses, está pausada ahorita, ya está fuera de peligro, pero pues evidentemente es una noticia importante alrededor del mundo, Pedro. Es una noticia, hipernoticia alrededor del mundo, esta mujer que, bueno, ha sido una diva de los espectáculos, hoy en terapia intensiva y ante la expectativa de su próxima recuperación. Gracias, mi querida Adriana, que siga tu camino. Gracias, Pedro, te mando un abrazo y feliz santo otra vez. Muchas gracias, querida Adriana. Adriana Braniff y su comentario internacional
el día de hoy. Punto y aparte, con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Y estoy con mi Dore esta mañana, a quien saludo y abrazo con todo mi cariño. ¿Cómo estás, mi hija querida? ¿Cómo estás, papacito? Muy buenos días, te amo. Muy buenos días también a todo el auditorio. Hoy vamos a hablar del estilo. Cuando escuchamos la palabra estilo, generalmente pensamos así, como inmediatamente en la ropa, en la forma en la que tienes esta imagen o la imagen de una persona. Y me quedé pensando, hay mucha gente que tiene estilo por afuera y por dentro está vacío. El verdadero estilo está en los sentimientos, está en cómo te expresas, y la expresión más bonita que tenemos, sobre todo en la literatura nuestra, en la literatura castellana, es la escritura. Así es que hoy voy a hablar del estilo, pero en la escritura. Y esto se refiere obviamente a la forma en la que utilizamos las palabras, la sintaxis, el desarrollo de los párrafos, la puntuación, la comunicación efectiva, y el estilo a la hora de escribir lo que te brinda es la oportunidad de tener una elección muy cuidadosa de aquello que quieres expresar con las palabras que quieres utilizar, que le van a dar fluidez a tu texto y, por supuesto, también una profundidad. Hay 5 consejos que yo les quiero compartir, que yo generalmente uso cuando necesito escribir algo más profundo, que vaya, papacito, tú conoces cuando escribo con profundidad, que me puedo ir hasta, o sea, lejos, muy, muy lejos, porque sí me gusta utilizar palabras que te permitan hacerte del texto, ¿no? Y entonces hay cositas que yo utilizo que me han ayudado un montón para mejorar mi estilo. Una de ellas es, primero, leer, ¿no? Yo sí leo. Y el consejo que te pasé a ti, papacito, fue de leer entre 36 y 50 páginas diarias de un libro del que tú quieras y terminar varios libros al año. Yo el año pasado me aventé, creo que fueron 36 libros. Y es un lujo, porque eso te da herramientas de pensamiento y obviamente te cose las alas de la libertad, y el estilo de los diferentes autores te da pie a tú elegir el tuyo propio. Por lo pronto a mí de Borges me gusta que no utiliza punto y coma, que se deja de rollos y puntos suspensivos. Él es mucho de poner puntos y frases y párrafos cortos, ¿no? Y me gusta. La otra es practicar la escritura, es decir, escribir. Yo escribo constantemente, por lo menos me avento entre 2 o 3 artículos por día, y eso lo que amplía es la facilidad con la que el día de mañana arrastras la pluma. Y uno puede empezar con su diario, puede empezar con una notita, un pensamiento en el teléfono, pero escribir. Otro consejo es que les doy es ser conciso. A veces cuando te metes en demasiados adjetivos a la hora de tratar de colocar una idea, te equivocas, pierdes al lector. Y cuando tú eres conciso en aquello que quieres decir en el momento que escribes, facilitas muchísimo la lectura de alguien más. Ahora, también mantener la coherencia, que el tono a la hora de que escribas sea o vaya ad hoc con lo que estás pensando y que también sea fácil de comprender. Por supuesto, revisar y editar. Como decía mi abuelo, lo más importante de un escritor es aprender a borrar y escuchar en dónde va un punto, en dónde va una coma, escuchar los acentos, todo, volver a revisar a que todo esté pulido y encerado. Y por supuesto, al final tener una escritura que pueda ser creativa, que le dé vuelo a tu imaginación, que si necesitas de documentación, porque a lo mejor quieres narrar una historia o una biografía o algo que tiene cifras y tiene números, a la hora de tratar de hacerlo con documentación, siempre ponle un tinte de imaginación, porque eso es lo que te brinda la oportunidad de o seguir escribiendo o de concluir una escritura a nivel ya más mágico. Hoy la inteligencia artificial lo puede hacer por nosotros, pero recordar que a la hora de nosotros dejar de escribir,
también perdemos la oportunidad de ponernos en contacto con nuestros pensamientos, papacito. Y con esto invitarlos a que se den chance de escribir lo que sea, sus pensamientos, sus emociones, sus ideas, sus proyectos, absolutamente todo. Pueden empezar en un papel, con una pluma, en la computadora, no importa en dónde arranquen. La idea es darle sentido a tus pensares. Papacito, con esto me despido. Los escuchamos en un ratito más en Punto y Aparte. Muchas gracias, papi. Gracias, en un rato más contigo en Punto y Aparte, aquí por las plataformas de Central FM Equilibrio. Gracias, mija. Gracias y buenos días. Y bueno, antes de terminar, quiero decirles que en la próxima década el Departamento del Transporte de Texas estará invirtiendo $10,000 millones en infraestructura carretera. ¿Por qué? Porque la infraestructura carretera, que es muy vasta en los Estados Unidos, hay más de 200,000 kilómetros de carreteras de concreto en los Estados Unidos. De todas maneras, ya está empezando esto a tener la necesidad de una actualización. Entonces, habrá una enorme inversión en El Paso, en Laredo, en Fargo, en Caroline, en todas partes. Y por otra parte, creo que también si los digo, esto también se va a multiplicar en todos los estados de la Unión Americana. Lo digo esto no por Estados Unidos, por supuesto, sino por el esfuerzo que tenemos que hacer en México para renovar nuestro sistema carretero y para hacerlo con características tales desde el punto de vista de construcción que resulten mucho más durables que el sistema carretero que hoy tenemos, que es de asfalto. Tenemos que pasar al concreto y espero también haya pronto otros materiales que nos den la posibilidad de que nuestras carpetas, como sean, de este tipo de materiales nuevos, aguanten el intemperismo. Estamos viviendo cambios tremendos de temperaturas que esto trae por consecuencia un elongamiento o acortamiento del propio material, y esto resquebraja el material. Hay un problema con el contacto con la mecánica de suelos que también tiene una forma que pues, expresa movimientos. Y esto pues, en medio de las montañas que tenemos, de las cordilleras que tenemos y que están en toda la República Mexicana, pues nos debe de llevar a la construcción por especificaciones que sean mucho más pensadas que lo que han sido hasta la fecha. Y por lo mismo, creo que el mundo en su conjunto está hoy en la búsqueda de la renovación de nueva infraestructura. También decirles que Nuevo León, el principal referente en materia de construcción en México hoy, la inversión total en infraestructura realizada por los 3 niveles de gobierno y de la iniciativa privada prácticamente está estancado. En los primeros 4 meses del año, el estado de Nuevo León se ejercieron 14,935 millones de pesos en obras públicas y privadas, lo que representó un alza anual de 1% en términos por arriba de la inflación, medidos con pesos de enero a abril del 2023, y del 8.2% en términos nominales, ahora con base año 2018. Esto se da a conocer a través de cifras que nos da el INEGI. Ahora, muchas personas están preguntándonos si es momento para invertir en infraestructura industrial en Nuevo León. La respuesta es que sí. Y miren, el señor Elon Musk no por nada es el hombre más rico del mundo. No se trata de su riqueza, se trata de su sagacidad a la hora de tomar decisiones. Él tomó la decisión de invertir en Nuevo León. Y pienso que está en lo correcto. Está en lo correcto por el presente y el futuro que esto nos ofrece, que es un futuro muy promisorio. Y pues entonces por lo mismo lo único que me queda es decirle a quienes en este momento están interesados en hacer parques industriales que hay solamente en el estado de Nuevo León la necesidad por la construcción de 11 millones de metros cuadrados de parques industriales en solamente ese estado. Y esto creo que es un dato a considerar. Ya con esta información nos vamos. Gracias como siempre por el favor de su atención. Esperamos contar con ella en nuestras siguientes plataformas. En unos minutos más estará Dore Ferriz en su Punto y Aparte a las 9 de la mañana. Yo les espero a las 18 horas. Hoy vamos a hablar de cultura. Hoy
en este jueves. Ya saben ustedes que todos los jueves hablamos de cultura. Voy a escoger algún tema. La verdad es que necesito escogerlo. Un tema interesante, por supuesto, para todos ustedes y para todos nosotros, para que podamos pensar y expandir nuestros conocimientos. Luego les espera Adriana a las 19 horas en su punto de vista, y a las 20 horas, punto y aparte, en lo mejor de Dore Ferriz, aquí por estas estructuras de plataformas que tenemos para ustedes en el mundo digital. Gracias a nombre de mi equipo de trabajo. Me despido y les invito para que sigan en contacto con nosotros. Hasta entonces, gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias y buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, equilibrio.